Esta es una tercera conexión que estamos haciendo referente a teoría y técnicas de la comunicación audiovisual. Hoy es día sábado 19 de marzo. Como es costumbre, iniciamos con un pensamiento a cargo del director cinematográfico y que dice: el poder de la memoria alienta el poder de la imaginación. Y esa es la base sobre la que tenemos que crear algo nuevo. Eso quiere decir que todo lo que vemos, la idea de nosotros que generamos en nuestras producciones audiovisuales, es, tiene que ser basado y se basa, tenemos información en todos lados, tenemos información en nuestras vivencias, en nuestra imaginación, en ideas que nos hacemos, en recuerdos, en fin. Esa es la idea de generar ideas, valga la redundancia, y muchas veces nos quedamos y nos trancamos y realmente las ideas están ahí, nada más hay que trabajarlas un poco y siempre tratar de desarrollar algo nuevo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Un repaso leve, cuando digo leve, corto, por la segunda unidad. Vamos a recordar qué estábamos haciendo más o menos para tomar el hilo de esta tercera unidad. Vamos a presentar, obviamente, vamos a ver la tercera unidad y vamos a ver esas actividades por realizar y las que hemos hecho hasta el momento. Necesito un feedback de parte de ustedes en ese momento, a ver qué tal, si estamos desarrollando. He visto conclusiones en las cuales de sus trabajos que se habla de avances y de progreso, digámoslo así, en el campo, y eso es interesante. Sin más, arrancamos. Les comento que la, la grabación, cuando ustedes ingresan ahí, les avisa, está siendo grabada, perdón, la reunión, para posteriormente subirlo en la plataforma. Y quienes no han tenido la oportunidad de conectarse en esta ocasión en vivo, digámoslo así, tengan la oportunidad de accesar a esta comunicación, a esta conexión. Yo les acompaño, les insto a que quienes tengan la posibilidad de tener los PDF, que son, digamos, el texto base, tanto en la unidad 2 y la unidad 3, los tengan a mano. Hoy, como les digo, vamos a hablar de esa tercera unidad. No sin antes con repasar un poco y recuerden la metodología que estamos utilizando por el tema, digámoslo así, que sea más de provecho por el tiempo. Estamos dividiendo las unidades en dos. Básicamente sentando las bases en la teoría, en una primera, digámoslo así, en una primera parte de la segunda unidad. En una segunda parte de esa misma unidad ya estamos enfocándonos en lo que es ya la ejecución, teoría, con miras a ponerlo en práctica y aplicar técnicas, conocer técnicas. Hoy vamos a trabajar del mismo modo. La tercera unidad la hemos dividido en dos partes, con temas que tienen que ver, o sea, que se relacionan entre sí. Y la segunda parte más enfocada, la primera es del conocimiento y la segunda parte más enfocada ya a la práctica en lo que estamos desarrollando en la actividad a desarrollar para la próxima semana. ¿Qué habíamos hablado la semana pasada? Habíamos hablado de la comunicación, de esos elementos, ya lo dejamos bien sentado, creo que estamos bien claros en lo que es el emisor, el transmisor, perdón, el receptor, que es la audiencia. Ya hemos hablado de la saciedad del mensaje. Hoy vamos a hablar específicamente la semana pasada enfocamos un poco en lo que es el mensaje en sí. Si recuerdan, esta semana vamos a hablar de los medios, cómo vamos a llevar este mensaje a esta gente que está aquí. Nosotros, emisores, ¿cómo llegamos a esta gente? Este mensaje que está aquí, ¿qué medio vamos a utilizar? ¿Qué son más recomendables? ¿Qué se puede usar? ¿Qué no? Hablamos de los ruidos, hablamos del contexto y más o menos les pedí que nos quedáramos con esta imagen en nuestra mente, haciendo referencia al proceso aplicado a la producción audiovisual. Recordemos que siempre estamos enfocados en lo audiovisual, pero siempre el contexto es general de la comunicación para que no perdamos el norte de la comunicación, y la idea es generar siempre contenido con un sentido o con una lógica y obviamente aplicar
digamos que tenemos modelos de otros productos que hemos visto, proyectos que hemos visto que nos inspiran, pero tenemos que saber qué, por qué, y nosotros tratar de saber o poder modificar ese contenido y llevarlo a la realidad y hacerlo de la manera efectiva. Por eso que estamos aquí. Estábamos hablando de que la comunicación audiovisual tiene tres componentes, lo dividimos de este modo para poder trabajarlo así. O sea, audiovisual, o sea, el audio y la imagen y el audio, pero la parte de la imagen la vamos a dividir en gráficos, o sea, toda la parte gráfica y la otra la parte de las gráficas tal cual, el movimiento, la parte de la imagen. Habíamos hablado de que la imagen es el principal componente de estos, digamos, de la comunicación audiovisual y que no se confunda con, hay muchos tipos de comunicación audiovisual, por eso que ahora vamos a hacer más adelante la diferencia, porque también esto que estoy haciendo es un tipo de comunicación audiovisual, pero no es masiva. Y muchas herramientas que existen utilizan medios audiovisuales, pero no estamos en el campo, o sea, no estamos dirigiendo una audiencia masiva. Por eso que nuestro tema de hoy va a ser los medios audiovisuales masivos. Hago la aclaración. Hablamos de los gráficos, cómo utilizamos los gráficos para apoyarnos, apoyar el mensaje que queremos transmitir, el contexto que queremos meter a la teleaudiencia, a la audiencia. Cuando hablamos de teleaudiencia, es válido aclarar que se refiere no específicamente a televisión. El término tele significa distancia, o sea, es una audiencia que está a distancia. O sea, si utilizamos en una, digámoslo así, si no utilizamos el término usuario en una plataforma, digamos, que también sigue siendo una teleaudiencia, puesto que es una audiencia que está a distancia de nosotros. El sonido es otro factor importantísimo en la parte de la comunicación audiovisual. Vamos a ver cómo causan efectos en el receptor. Hay una unidad dedicada a cómo el cerebro procesa imágenes y audio. Y vamos a verlo eso más adelante. Habíamos hablado de los géneros audiovisuales, nos vamos a vuelta aquí, estamos repasando el material de la segunda unidad, lo que vimos la semana pasada. Vimos estos géneros que el informativo, entretenimiento. También hablamos de formato, importante que ustedes tengan la diferenciación de los formatos también. Primero tenemos que tener un género y tenemos que saber cómo, en qué formato lo vamos a presentar a la audiencia o el que más nos convenga. Los elementos, bueno, emisor receptor, ya sabemos, estamos claritos en este punto. En este segundo, ¿qué funciones? Las funciones de la comunicación importante, porque nuestro contenido puede informar, educar, entretener, persuadir. Estos son los objetivos principales y funciones de la comunicación audiovisual. La comunicación en general aplicado a lo audiovisual. Ustedes pueden, a través de su contenido, el que están generando, ustedes pueden informar, pueden educar, pueden entretener o pueden persuadir. Pueden persuadir. Cuando hablamos de persuadir es digámoslo así, influir, tratar de influir en el pensamiento del receptor a través de contenido, digamos, de propagandísticos, de tipo, digámoslo así, religioso, de tipo político, incluso una información disfrazada y que, digamos, que va parcializada hasta para cierto bando, digámoslo así, se convierte en una persuasión. Y eso sucede mucho hoy en día. Los niveles de la comunicación interpersonal, grupal, intergrupal, intermedia y masiva. Le subrayo masivo porque es lo que nos estamos enfocando. Entonces, ese día, y obviamente en la segunda unidad hablamos de esas fases de la producción audiovisual. Hoy vamos a hablar un poco más sobre eso. Hablamos de que se basa en la producción, por eso que se le llama producción. Cuando ustedes le pregunten por qué es producción, porque se basa en métodos de producción industrial, porque lleva procesos. Esos procesos están bien definidos y es la manera de trabajarlo de la mejor forma, porque realmente a veces, o sea, realmente no, siempre estamos produciendo
algo para alguien. El trabajo de ustedes en adelante es producir algo para alguien. Ustedes van a producir, o sea, para la empresa donde está trabajando, pero esa empresa tiene un objetivo, tiene un cliente, digámoslo así. O sea, ustedes a modo de emprendedores, como generadores de contenido independiente, que me gustaría mucho que incursionaran en eso, ustedes van a trabajar para un cliente y ese cliente tiene idea. Entonces, siempre va a haber el factor económico de por medio, digámoslo así, y las responsabilidades que lo comercial conlleva. Por eso que tenemos procesos, por eso que tenemos tiempos, por eso que planificamos las cosas de la mejor manera. Muchas veces no nos da tiempo de planificar y tenemos que reducir los tiempos de la producción, digamos las fases que vamos a ver en adelante en tiempo, pero debería llevarse. La producción, como habíamos dicho, ¿qué conlleva? Un control. Hablamos de procesos, de tiempos, el costo y recursos. Tenemos que saber manejarlo. Y cuando hablamos de recursos, o sea, en lo que vemos aquí en Naranja, una producción, nosotros realizamos el control y la coordinación para obtener beneficios. Los beneficios, obviamente, son beneficios laborales, beneficios económicos, beneficios, incluso satisfacciones tras el haber desarrollado una actividad del deber cumplido. Nos referimos a eso. En el control y la coordinación vemos los procesos, los tiempos, los costos y los recursos. Tenemos que administrar paralelamente, digámoslo así, estos 4 aspectos básicos. Y en cuanto a los recursos, tenemos que estar claros en los materiales, en la parte técnica, en ese recurso humano, de qué cantidad de personas disponemos, si tenemos que, digámoslo así, que contratar a alguien, contratamos a alguien. Yo les pongo siempre el ejemplo de, digamos, que tenemos que hacer una construcción en nuestra casa, por ejemplo, un muro o una ampliación. Nosotros, ¿qué recursos tenemos? ¿Qué materiales necesitamos? ¿Qué técnicos necesitamos? O sea, el material humano y el financiero que disponemos. Tenemos que saber llevar, planificar y tener en cuenta todos esos elementos. Quizá en un inicio suena un poco complejo, pero créame que eh, debe ser así. Para hacer, ese es el camino corto, como yo les comenté cuando comenzamos esta asignatura. Y hablamos de contenido de la producción audiovisual. El contenido va estrechamente ligado al género. Hemos hablado de eso. O sea, ¿qué producimos? El formato también definirá si ese contenido en su ejecución en el medio de comunicación puede ser completamente grabado o enlatado. Hablamos de que, por ejemplo, tenemos un programa digamos que queremos generar programas, una cápsula deportiva post, lo que ustedes ven post de partido de la selección. Eso obviamente debe ser en vivo. Entonces nosotros generamos según el género que vayamos a desarrollar, nosotros desarrollamos ese contenido para que sea en vivo. Ese es un ejemplo de lo que estamos hablando en este momento. El personal, les mencioné, y bueno, es una gran cantidad de profesionales y siempre les pongo y recalco siempre el trabajo en equipo, no grupo, y siempre hay un productor, tenemos el director, y me refiero a roles, no a funciones, porque en una producción pequeña, obviamente que, como se dice, somos 4 gatos y tenemos que resolver, como se dice, pero sí deben estar las funciones bien definidas, quién planifica, quién dirige en el momento, quién agarra la cámara, por decir, quién graba, etcétera. Quién puede ser un auxiliar, un asistente. Siempre tratemos de utilizar asistentes auxiliares. Eso va a optimizar el proceso. Incluso cuando estamos comenzando, tratemos de involucrar a alguien que ustedes ya tengan la capacidad de dirigir y que sepan que está interesado también, digamos que no es de la carrera, pero si necesitan una mano, no piensen en convocarlo, digámoslo así, utilizarlo y que nos ayuden, porque esto no lo podemos hacer solo. Habíamos hablado de esa preproducción, ustedes ya tienen una actividad referente a la preproducción, más que todo es la fase de toda esa preparación. Hoy vamos a profundizar un poco más, no vamos a hablar aquí, hablamos de la producción como tal, que tiene diferentes acepciones, diferentes términos, y bueno, se trata más que todo aquí en este caso, en la fase de la producción, el proceso es la fase, perdón,
en la cual vamos a captar el material. Ya en la previa nos planificamos y aquí vamos a captar el material. Tenemos también la post que habíamos mencionado anteriormente, y ahí es donde se aplica o sea, se implementa lo que el guión siempre se está desarrollando a lo largo de toda la producción. Aquí no es la excepción, y aquí se manipulan las imágenes, se corrigen los colores, siempre tiene que haber, regularmente tiene que haber una corrección de colores, al menos que lo de ustedes sea full noticia, digámoslo así, algo que no tengas que procesar tanto, pero sí es necesario darle un sentido estético a nuestro producto. Obviamente que muchas veces nos limitamos por la falta de experiencia quizás, pero siempre lo insto a que prueben, practiquen y puedan hacerlo lo mejor posible en la parte de la postproducción. Y entonces, a manera de consejo, le damos unas indicaciones ahí que deben contar con un buen guión. Eso es importante, muchachos, siempre. Eso, recuerden eso. La previa, vamos a demorar un poquito en esa previa, pero vamos a hacer las cosas bien. Vamos a pensar, vamos a tomar en cuenta todo lo que puede conllevar una producción. Vamos a confeccionar el plan ese de producción bien. Vamos a delimitar su duración. Vamos a hablar bien de fechas, y tiene que saber de qué recurso dispongo. No puedo especular que fulano me ha prestado una cámara, que fulano si no lo tiene, o sea, tiene que saber hasta dónde da la manta. Igual si están trabajando para una producción, conocer el equipo, conocer el personal con el que están trabajando. Digamos que ustedes van a producir algo y les asignan un camarógrafo, deben saber de ese recurso, cuándo disponen de él, eh, para hacer el trabajo que les asignaron. Y siempre, siempre cuidar los detalles en la postproducción, siempre estar pendiente. ¿Qué necesita? Esto es algo bien, como bien elemental, pero no está de más recordarlo para hacer una producción audiovisual. Que necesita siempre la cámara, importante, porque es lo que nos va a hacer llegar el mensaje al receptor o a la audiencia. Recuerden bien el proceso de la producción, de la comunicación audiovisual, que es lo que nos convoca aquí. El equipo de audio y sonido más que todo para captar audio, para reproducir. Cuando hablamos de audio y sonido son dos términos distintos, eso lo vamos a ver. El equipo de audio y sonido no es lo mismo. Una iluminación escénica, lo que ustedes tengan, grúa si es necesario, dolly, algo que estabilice o que nos dé esas tomas distintas. Ahí podemos incluir también drones si necesitas, y obviamente la computadora o el app, principalmente la computadora para procesar, para llevar el trabajo. Siempre, y por experiencia, eso es lo que nos queda: ser ordenados, planificarnos, manejar bien su tiempo, revisar procesos, no funciones importantes aquí, muchachos, porque en el camino quizás como líderes no sabemos todo, y digamos que estamos encargados de una producción, y eso va también con el trabajo que están desarrollando. No digo que esté pasando, pero puede pasar. Quizás asignamos funciones a personas que realmente eso no es su fuerte, no es que no sea apto, o sea, no es su fuerte, pues. Y entonces puede que se nos quede en el camino, y nuestro trabajo, el trabajo del equipo completo y el que esté encargado es revisar y bien los procesos que se vayan cumpliendo, o sea, y quizá un poquito las funciones, tratar de saber asignarlas. Y el presupuesto, sepamos que tenemos un presupuesto. En el caso de ustedes, digamos que se tiene que mover por un lado. Si demora mucho grabando, necesitan hidratarse, agua, si necesitan alcohol, mascarilla, estos temas, eso pónganlo ahí, aunque parece que no, pero sí conlleva un pequeño gasto. Nuestro pasaje, nuestro combustible, si es que queremos hacer algo, nos vamos a dirigir a un lado a grabar, etcétera. Eso está ahí. Y varios planes de respaldo para evitar contratiempos. Traten de tener un plan B, saber cómo poder resolver. Bueno, hice esto, pero me falló algo en el camino. Bueno, vamos a retomar, como se dice. En esta clase ya, ya estamos en la tercera unidad, ya estamos en la tercera conexión, entrando a la tercera semana de clase. ¿Qué queremos con esta unidad? Y recordamos un poco el tema. Los invito, muchachos, a que puedan descargar el PDF que tienen ahí en Educativa, medios audiovisuales masivos.
¿Qué queremos? Y el objetivo de esta unidad, vamos a ver si lo, como toda la unidad lo llevamos a cabo, obtenemos eso, llegamos a esos objetivos, los cumplimos. Conocer los medios audiovisuales masivos. Vamos a irnos con una idea clara, pero cuando hablamos de medios audiovisuales tenemos una idea muy amplia. Vamos a centrarnos en los medios audiovisuales masivos. Conocer las principales características de los medios audiovisuales masivos. Vamos a hablar principalmente de tres temas aquí y conocer y analizar las ventajas y las desventajas. No nos vamos a saturar mucho en este tema, lo vamos a conocer uno por uno más o menos. Vamos a ver esas ventajas y esas características. Listo. No vamos a ahondar mucho en el tema, pero sí es importante que lo conozcamos y cómo nos pueden ayudar en el momento dado de realizar una comunicación audiovisual y cómo podemos llegar de la manera más efectiva al, a la audiencia en este caso. Entonces, como lo había dicho, los temas, medios audiovisuales masivos, vamos a ver por ahí mismo cuáles son esos medios audiovisuales masivos, las características, ventajas y desventajas en el proceso comunicativo. Aquí tenemos los medios audiovisuales son mecanismos de comunicación masiva que transmiten un mensaje a través de canales que involucran el sentido de, ya lo hemos visto, la vista y la audición. O sea, que complementa ambos sentidos. Entonces recordemos siempre que nuestro mensaje tiene que incluir, o sea, no debe descuidar ni tanto el audio ni el video. Eso es importante. Los medios audiovisuales masivos basan su transmisión en conjunto de imágenes y sonidos articulados, o sea, de manera simultánea, digámoslo así. Y la labor realista del sonido y la imagen, o sea, debemos llegar de la mejor manera al receptor. En el siglo XX, vamos a decirle que los medios audiovisuales revolucionaron la sociedad humana, digámoslo así, como se conocía, y vamos a ver por cuáles son esos medios. Actualmente constituyen la principal fuente de información para los espectadores. El contenido audiovisual se ha convertido en la principal base visual y sonora. Entonces es más o menos para que tengamos en cuenta la responsabilidad que tenemos cuando tenemos un medio y cómo lo vamos a llevar a cabo, digámoslo así, cómo vamos a llegar de manera responsable al receptor. Muchas veces no es generar por generar contenido, y me refiero en general que hay que tener un poquito de ética, al momento de generar un contenido, porque es súper influyente los medios audiovisuales en la actualidad, ya bueno, de un tiempo acá, y cómo llevamos al público, por eso que hay autorregulaciones, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué podemos hablar de este breve contexto que les quiero dar sobre lo que son los medios masivos? La unión de audio y voz en medio de comunicación surgió por primera vez en el desarrollo del cine sonoro en 1920. Recuerden que el cine existía, pero no tenía sonido, era un cine mudo. Este desarrollo representa una revolución. Miren que los medios audiovisuales se han revolucionado y bien así lo han entregado en sus actividades. Tengo que mandarle la corrección de la actividad y subirle las notas. Eso lo estoy realizando a más tardar este fin de semana. La televisión aporta una experiencia audiovisual continua a los hogares. Muchos programas se asemejan a la vida real, hasta entonces únicamente existentes en el teatro. Entonces cada medio ha hecho y ha construido mensajes, digámoslo así, aportando. La llegada de las nuevas tecnologías, la información a finales del siglo XX, en especial de Internet y los diferentes formatos digitales, significó un cambio sin precedentes. Los elementos tan semejantes a la vida real ahora podrían ser manipulados, generados efectos visuales, auditivos, como los que hoy disfrutamos en el cine de acción. La popularidad de las redes virtuales permite la circulación masiva de contenido. Bien interesante cómo los medios masivos son parte, medios masivos audiovisuales son parte de
nuestro día a día. Pero entonces estamos hablando de medios audiovisuales, muy bien, todo esto, la historia, pero ¿cuáles son esos medios audiovisuales, cierto? Medios audiovisuales masivos. Para nuestro estudio, muchachos, referentes al conocimiento y al análisis de la comunicación audiovisual, nos centraremos en los principales medios audiovisuales que nos permiten llevar un mensaje codificado a la audiencia. Estos son el cine, la televisión y los medios digitales. Cine, vamos a ver por qué. La televisión y los medios digitales. Son estos tres, digámoslo así, tres medios audiovisuales masivos que vamos a tomar en cuenta. Vamos a hablar un poco del cine. ¿Por qué el cine? Decimos que el cine es un medio de comunicación, porque expresa intenciones, pensamientos, ideas, puntos de vista, costumbres e información. También es considerado el reflejo de una época, ya que como cualquier manifestación artística refleja una realidad social en la que está inmerso el creador. Recuerden que cada película nosotros podemos aprender un poco de la historia de acuerdo a las películas, sea de ficción o sea de verdad, o sea de la vida real, un documental, pero nos contextualizamos y nos vamos informando e incluso el cine se ha utilizado por mucho tiempo para influir en la mentalidad de la gente, principalmente en la sociedad, para generar pensamientos, cambiar ideologías. El cine es un poderoso medio de comunicación, principalmente de influencia, y vamos a ver por qué. Y bueno, no quiero entrar en polémicas porque ya involucro la parte de, digámoslo así, partes políticas, parte de ideología, cada quien tiene su pensamiento, pero siempre sabemos que Hollywood influye mucho y da una perspectiva de quizás el país donde están, de su ejército y su poderío a través de las películas. Nos pinta héroes, nos pinta, bueno, eso lo hace el cine. Y es un brazo, digámoslo así, de los gobiernos de turno, de la política del momento, y estoy poniendo los ejemplos, el cine de Estados Unidos, puesto que es el más comercial y más conocido a nivel mundial, Hollywood. Un poquito de contexto, digamos un poquito de contexto histórico. El concepto nacido en el siglo XIX, que se refiere a la técnica y también al arte de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento. Eso es lo que es el cine. Es un vocablo que se conforma de las palabras griegas, que es kiné, significa movimiento, y grafos, que significa dibujo o imagen. Entonces, ahí se deriva la palabra cinematografía, cine. Hay que tener en cuenta que el cine llega gracias al trabajo de varios investigadores e inventores ubicados en diferentes puntos del planeta a lo largo del siglo XIX, ubicando la proyección de los hermanos Auguste y Louis Lumière realizado en París en 1895. Creo que usted tiene referencia a eso, no vamos a hablar mucho, digámoslo así, el nacimiento formal del cine. Los hermanos Lumière son los responsables además de la creación del cinematógrafo, dispositivo que permitía la toma, proyección y copiado de las imágenes. Avanzamos un poco más. Esta imagen es de Ciudadano Kane, también una película que marcó un hito, incluso todavía, en 1946, si no me equivoco. Un director novato en ese tiempo, innovó, digamos revolucionó lo que se conocía en cuanto al lenguaje cinematográfico. En su evolución, el cine ha consolidado un lenguaje propio que ha ido evolucionando a lo largo de más de 100 años de historia hasta nuestros días. La principal manera de llegar al receptor por este medio es a través de los films y sus diversos géneros. Ya hemos hablado de los géneros y específicamente del cine, acción, aventura, ciencia ficción, comedia, drama,
terror, etcétera, y las cuñas comerciales que nosotros podemos observar cuando vamos al cine, que incluso ahí no hay censura como hay en la televisión, de cigarrillos, de bebidas alcohólicas, perdón, y demás, perfectamente pueden ser proyectadas en el cine. Hay unas ventajas y desventajas, que esa vamos a echar para atrás un poquito aquí. Hay ventajas y desventajas al momento de cuando vamos a utilizar el cine como medio de comunicación audiovisual masiva. Miren, entre sus ventajas está la cautividad, que atrapa al receptor o la audiencia, y también el hecho de que el mensaje es mucho más impactante y durable en la mente del receptor. Esas dos ventajas son las características de este medio. Recuérdenlo bien, que es la cautividad. Pues cuando nosotros vamos al cine, nosotros vamos a ver una película, a ver una historia, y ya estamos cautivos, predispuestos. Entonces ahí es mucho más fácil llegar a ese receptor de ese modo, y obviamente el mensaje nos queda. Una frase que nos diga alguien en una película, nos queda ese mensaje. Recuerden que las películas son, los diálogos de los personajes son el resultado de quienes la escriben, y a través de esa obra llegan a nosotros y llegan las ideas y se nos quedan. Frases célebres como que la fuerza lo acompañe, se nos quedan. ¿Por qué? Porque un día vimos una película en el cine y se nos quedó. Hay desventaja también. Todo no es maravilla, todo no es color de rosa, como se dice. Hay desventaja, y es una de las más grandes, es cuando solo se considera un medio de entretenimiento. O sea, el cine corre el riesgo de que, según la mentalidad de quien vaya, obviamente nosotros vamos a entretenernos, y se queda en full entretenimiento, se pierde todo lo demás. Si quieren, o sea, es que depende cómo esté configurada la película, la obra. Se puede reflejar mucha violencia en algunas personas que se pueden imitar. O sea, no hay, se puede perder el mensaje, y se puede perder la efectividad con la que llegamos al receptor. Vamos a hablar de la televisión, y brevemente, etimológicamente, la televisión es una mezcla de la voz griega tele, que significa lejos, y la voz latina vicio, que significa visión. O sea, estamos viendo algo a distancia, o que originalmente la televisión se emitía en vivo, a diferencia del cine. No había, como les explico, no había, o sea, utilizaba unas cámaras y hacía las transmisiones en vivo. Había un escaneo de una imagen y una proyección de imágenes en vivo. No había modo de grabar, no había modo de grabar las imágenes como el cine sí propiamente tenía ese sistema. Lo que, lo que en un principio se utilizó para grabar, para almacenar, era utilizar una cámara de cine en esos tiempos, carísima. Bueno, en estos tiempos son caras, y grababas lo que se estaba proyectando en ese momento que estaba pasando en vivo. Entonces, solo así podías después proyectarlo. O sea, no había, era full en vivo. Esa era la magia de la televisión. A partir de los años 30 se revolucionó el sector del audiovisual. La aparición de las llamadas televisiones electrónicas. Ahí comenzaron a aparecer las televisiones electrónicas que empleaban la tecnología de tubo, más o menos algo similar a lo que tenemos en estas películas, estas televisiones de tubo, o sea, que no son planas, las que ya están quedándose obsoletas en estos tiempos. Más o menos el sistema era así. Las primeras emisiones públicas la efectuó la BBC en Inglaterra en 1927, la CBC y la NBC en Estados Unidos a partir de 1930. De 1930. Obviamente que hay unas ventajas y unas desventajas. Miren aquí unas imágenes de las primeras transmisiones. Era en vivo, full en vivo. Por eso que toma el lenguaje, digámoslo, del cine, pero lo adapta a su propia
a su propio equipo, a su propia realidad. La televisión tiene ventajas y desventajas también. Entonces, al observar la estructuración del mensaje, podemos mencionar que una gran ventaja es su gran impacto visual y auditivo y una excelente cobertura en todas las clases sociales. O sea, todo el mundo ve televisión realmente, todo el mundo ve televisión, quizá unos más, otros menos, pero generalizando un poco, todos vemos televisión. Nuestros padres, los abuelos, eran más acostumbrados a ver la televisión y créanme que de ese modo llegamos. Y depende del tipo de mensaje que queremos llevar al receptor, a nuestra audiencia. Por otra parte, en cuanto a la generación del mensaje, podemos observar un alto costo, o sea, que la televisión es costosa realmente, tanto de la producción y de la pauta, o sea, pautar un espacio, un programa, o sea, cuesta y tenemos que estar seguros de que más o menos no va a ser efectivo, no es generar por generar, por eso que tenemos que elegir bien los medios que vamos a utilizar si nos dan la opción. Si tenemos un cliente que nos diga, y siempre lo enfoco a la parte de ustedes como independientes, como generadores de contenido, un cliente que le diga, mira, tengo esto, quiero hacer esto, ¿cuál es la manera más efectiva? Ustedes le van a decir, bueno, la manera más efectiva es televisión, usted va a utilizar los medios digitales, va a usar esto, esto, eso es de acuerdo a muchos factores. Eso referente a la televisión. Vamos a hablar de los medios digitales. Y ya para ir cerrando con esta parte, a finales de la década de los 1980, las llamadas nuevas tecnologías comenzaron un proceso de masificación que definió el camino a seguir de los medios de comunicación. Miren, ya en 1980 se dio una pequeña revolución. A partir de los medios digitales se construyeron nuevas plataformas informativas alojadas en la Internet y construidas por herramientas audiovisuales, formatos de interacción, contenido de carácter virtual. Con el desarrollo de los nuevos modelos de computadores, desde la década de los 90, antes no había acceso, recuerden que antes no había acceso a la humanidad, no tenía acceso a Internet, los civiles, si era un sistema de comunicación militar. De la década de 1990, el público tuvo acceso a una forma novedosa a entender la transmisión de la información. O sea, cambió, no solo los jóvenes o los amantes de la tecnología poder tener una computadora y explorar el infinito mundo de Internet. Ahora todos los individuos de la sociedad podían leer, complementar y hasta crear sus propios medios de comunicación. En ese sentido, actualmente los medios digitales se encuentran en un proceso de expansión hacia todos los sectores de la sociedad. Bien interesante. Recuerdo que en mi época era bien, digámoslo así, bien emocionante el hecho de ir explorando con la internet y accesando y comunicándose. Y en esos tiempos teníamos el chat solamente por la computadora y bueno, fue una revolución, se lo digo por experiencia propia. Las clases de informática eran wow y solamente créanme que no era la gran clase, sino que nos ponían a explorar sitios y para nosotros era un gran descubrimiento. La velocidad era súper lentísima, pero créanme que o sea, la experiencia mataba, digámoslo así, la experiencia de descubrir nuevos contenidos, una forma distinta de comunicación en ese tiempo. Fue realmente revolucionario. Obviamente, como hemos hablado también, tiene sus ventajas, sus desventajas, el medio, cómo llegar a esa audiencia. Entonces vamos a hablar también de las ventajas. Miren que tiene ventajas como la segmentación, o sea que los medios digitales logran segmentar temáticamente a los receptores. Si ustedes generan algo, y todos sabemos ya creo, cuando queremos generar un contenido específico a través de las redes, nosotros buscamos y segmentamos ese mensaje con perfil demográfico, profesionales, económico, etcétera, etcétera. Otra ventaja es el contenido que combina, cambia la importancia que se le otorga a los medios porque la importancia que se le da es al contenido. Por ejemplo, el lema de el valor ya no radica en el medio,
de soporte, sino en el contenido que transmite. O sea, ya no es porque estoy saliendo en televisión, sino es qué contenido me va a estar proyectando. Antes era, digamos que en el medio de lo que es medio de televisión, el que salía en televisión era súper conocido, etcétera, y salir en televisión era como el top, incluso si salía en una entrevista en la calle. Pero ahora realmente ya el contenido se vuelve mucho más especializado y tenemos los medios digitales que están complementando la comunicación y revolucionando de una manera grandiosa, digámoslo así. Una tercera ventaja que podemos ver es la convergencia, que permite la interacción de todos los formatos. Ahí podemos poner texto, audio, video, gráfico, fotografía, animaciones. Todo lo podemos ir combinando a través y proyectándolo y llevándolo a la audiencia. Recuerden, llevar el mensaje a la audiencia a través de estos medios. También algo que permite es la interactividad, le agrega dinamismo al proceso comunicativo. Recuerden, hay una parte en la comunicación, el proceso que todo el tiempo no se cumple a cabalidad, que es la retroalimentación. Esa interactividad acá ayuda y estimula a generar, porque podemos poner comentarios, podemos generar un contenido y a través de los comentarios viene esa interactividad con el usuario y con nuestra audiencia, que es mucho más interesante, mucho más preciso. Pero hay desventajas. Una de las desventajas es la conectividad. O sea, si no tienes conexión, realmente no tienes ese acceso inmediato. Esa es una desventaja. También tenemos una saturación, que todo mundo genera contenido. O sea, actualmente existe un mar de medios generadores de contenido y ponen en peligro el mensaje que queremos hacer llegar a la audiencia. Nosotros podemos generar un contenido, pero recuerden que así como ustedes y su medio, el medio digamos que el que están trabajando o el cliente está generando, recuerden que hay muchas personas generando contenido similar. Y también tenemos otra desventaja, porque todo no es color de rosa, como yo lo digo, en los medios digitales, la credibilidad. Casi de la mano con el punto anterior, vivimos en la era en la que fake news se proliferan con rapidez, lo que genera que la audiencia, o sea, genera en la audiencia un esfuerzo mayor de selección de contenido. O sea, va a comenzar la audiencia a buscar entre el montón, digámoslo así, y ahí depende del medio, la credibilidad que tenga, si no, se cae la comunicación. Entonces, resumiendo, jóvenes, lo que vemos en amarillo, digámoslo así, son las ventajas de los tres medios masivos audiovisuales. Cine, que podemos resumirlo, cautividad y durabilidad del mensaje, es la ventaja. ¿Qué logras con la televisión? Impacto audiovisual y cobertura. ¿Qué logras con lo digital? Segmentación, el mismo contenido, una convergencia y la interactividad. Pero su contraparte, la desventaja en el cine, cuando se toma solamente para entretener, y en la televisión los costos de producción y pauta y la permanencia también del mensaje. No habíamos hablado que también los mensajes suelen ser efímeros, porque sale un programa y ya se pierde la vigencia. Digamos que hacemos un contenido para un noticiero, ya ese noticiero, el que viste en la mañana, perdón, si generaste en la tarde un contenido, digamos un reportaje, algo, eso lo repiten en la mañana y al mediodía y ya muere ese contenido. Y lo digital tiene la desventaja, la conectividad, la saturación y la credibilidad. Las características de los medios audiovisuales masivos. Una de las principales características de los medios audiovisuales, como ya hemos mencionado, es la combinación de lo visual y sonoro. Para desarrollar contenido audiovisual se debe sincronizar los diferentes estímulos, imitar la realidad y proponer una nueva. Esa es la idea de nosotros. Nosotros imitamos y proponemos como una realidad para que sea mucho mejor llegar al mensaje a la audiencia. Deben ser, por lo tanto, las características que más representan a los medios visuales que son inmediatos. La experiencia unida a la especialización permite la elaboración de contenidos audiovisuales de mayor calidad y un menor tiempo. La Internet, por lo menos, ha cortado el tiempo de vida útil de las producciones audiovisuales, es decir, las producciones pueden mantenerse en la web por un tiempo indefinido, sin embargo, el consumo
tiende a ser la inmediatez. A veces ya más con la velocidad que hay, ya los contenidos a veces se quedan obsoletos. Uno viene muy emocionado a mostrarle un contenido y no, eso fue ayer. Sirve como ejemplo también la plataforma de Netflix, que además generan producciones propias, hablando del consumo de los contenidos audiovisuales. En cuanto a este segundo tema, lo masivo, o sea, estas son las tres características principales de los medios audiovisuales masivos. Lo masivo, obviamente, ya que posibilita llegar en simultáneo a una gran cantidad de personas, dado que la mayoría de los medios audiovisuales hoy son de fácil acceso para el público, sobre todo a través de las nuevas tecnologías, lo cual favorece a achicar la brecha cultural entre diversos sectores socioeconómicos. Y son efímeros, porque existen contenidos que solo tienen un valor en el instante que se emiten, ya sea el caso de información referente a un hecho noticioso, transmisiones de espectáculos como conciertos, eventos deportivos, para que vaya un juego que ya pasó, a menos que sea full fanático del equipo, eventos deportivos, premiaciones, digamos los Óscares, Mi Universo, etcétera, se disfruta más en vivo. Aunque su representación se finaliza en un tiempo determinado, puede ser perdurables, ya que se pueden almacenar. O sea, una de las, digámoslo así, que digamos, lo que se puede hacer, bueno, es almacenarlo, pero sigue siendo un contenido efímero. Eh, Tenemos preguntas, jóvenes. Creo que ha quedado claro el tema. Comentarios. Me gustaría esa retroalimentación. ¿Qué ha parecido hasta el momento lo que estamos desarrollando, los contenidos que estamos desarrollando? ¿Estamos claros con lo que conocemos como los medios audiovisuales masivos? Sí, profesor, la verdad, con toda la información que nos ha brindado, nos ha servido a nosotros, por lo menos personalmente a mí me ha servido mucho para desarrollar mejor lo que estamos haciendo. Para darle Claro. un ejemplo, usted mencionaba sobre el tema de los equipos y me gusta Ajá, mucho ese término porque así involucramos a todos y no correcto. necesariamente estamos con esa estructura de que hay un director y que el director es el que manda en todo el equipo. ¿Y Ujú. por qué lo digo? Porque el director también se puede equivocar, es un ser humano y aunque uno no lo Correcto. crea, cualquier otro integrante del equipo da una idea y el director se da cuenta de que hey, esa idea estuvo magnífica, así que vamos a implementarlo, ¿no? Así que Correcto. nada, eso lo aprendí ahora que estamos haciendo este diagrama de Gantt y demás, y nos damos cuenta que debiéramos trabajar de esa manera, ¿no? Como un equipo de trabajo y que cada uno con el rol que se sienta mejor que lo vaya desempeñando, ¿no? Y que complemente a todo el equipo para llevar una producción propiamente dicho, ¿no? Correcto. Es así, el trabajo en equipo, por eso que yo no le impuse quién con quién, sí les cambié un poquito la regla porque la idea es equilibrar la participación, por lo menos en el trabajo final, proyecto final, que sean 8 y ahí quedamos parejos, van a ser 8 por 4, 32 que son los integrantes y obviamente ustedes eligieron con quién trabajar y que se sientan más cómodos y la idea es esa, desarrollar el equipo y obviamente el resultado del trabajo final que se vea, ¿no? Y les quede la experiencia de haber podido desarrollar un producto. Claro. ¿Alguien más? Estamos en la sección de preguntas, de comentarios. ¿Qué le ha parecido más o menos? ¿Qué opinión se merecen? Vieron cómo los medios audiovisuales tienen su ventaja, su desventaja. A veces tenemos uno preferido, pero al momento de eso lo tenemos nosotros como espectadores o como audiencia. Obviamente, digamos, a mí me gusta más el cine, por decir algo. Pero cuando vamos del lado del emisor, que es el papel de nosotros aquí, el emisor, quien lleva el mensaje a la teleaudiencia, nos damos cuenta esas ventajas y desventajas que tenemos al momento de generar eh, los contenidos y cómo vamos a llegar, cómo vamos a utilizar esa comunicación audiovisual para llevar el mensaje y codificarlo de la mejor manera y llevarlo a la audiencia. La próxima semana vamos a hablar, les adelanto, vamos a hablar de lenguaje audiovisual bien importante, eh, digamos así, cómo codificamos, vamos a hablar más que todo de la codificación, los códigos, pero traducidos al lenguaje audiovisual. Y vamos a hablar también de esos métodos de captación del audio y el video, cómo lo vamos a trabajar por separado. Es recomendable trabajarlo
separado y me refiero a la captación. Obviamente que cuando trabajamos, me sale un poquito del tema porque obviamente cuando trabajamos a veces nos conformamos con captar, digámoslo así, el audio o como nos llegue, pero créanme que es un factor importante. Eso es lo que se conoce como la banda sonora. Eso lleva 4 elementos que lo vamos a ver y tiene que ser trabajado independientemente, o sea, debe llevar un cuidado y un tratamiento independiente a el video. No debe mezclarse. Obviamente que debe ir sincronizado, como lo vimos aquí en esta unidad, que debe ir sincronizado, pero debe trabajarse independiente de la mejor manera. Comentarios. Ya les expliqué la metodología del día de hoy también y los invito si no han podido descargar o abrir el contenido de la tercera unidad, ahí lo tienen en la plataforma. Venimos entonces, pues hacemos una pausa activa, vamos a hacerlo, nos estiramos, venimos unos 10 minutos, entonces vamos a entrar en materia en lo que es la preproducción, esos elementos y el guión importante para que ustedes vayan a ir desarrollando sus actividades y vamos entrando ya un poquito más en la parte práctica. Entonces hacemos una pausa y volvemos en unos 10 minutos aproximadamente. ¿Qué tal? Vamos a estar hablando en esta segunda parte de lo que es la preproducción. Vamos a profundizar un poco más sobre la misma. Vamos a ver un poquito también de lo que es el guión, que se conoce como el guión. Quizá algunos tengan nociones, y las variables que hay también, es importante conocerlas y adecuarlas a nuestro trabajo audiovisual y obviamente para llevar una comunicación audiovisual de la mejor manera. Ya eso entra en lo que es las herramientas y más que todo es las técnicas de esta comunicación audiovisual masiva, efectiva. En el link, ahí en el, perdón, en la sección de chat, le dejé un link de un video de un experto que nos va a ampliar un poco más sobre lo que es el guión. Eso lo vamos a ver más adelante. Les comparto el link para que lo tengan ahí, lo puedan ver más adelante. También está en el texto explicativo. Amplía un poco más sobre lo que es el guión. Uno de los temas que vamos a ver aquí en esta conexión y en esta tercera unidad. Así que continuamos, muchachos. Y vamos a la segunda parte de esta tercera unidad, que es la presentación de la idea y la preproducción. Recuérdense las fases que tenemos en la producción audiovisual y vamos a específicamente tratar el tema de la preproducción. Eh, como, toda, como todo análisis, como estos estudios, necesitamos plantearnos unos objetivos y específicamente para esta unidad, en esta parte, queremos conocer los aspectos a considerar en la preproducción. Aquí vamos a conocer esos aspectos, porque hablamos de preproducción muy general, pero entonces, ¿qué conlleva? Qué aspectos tienen que ver directamente con esa preproducción? También vamos a conocer la importancia del guión a lo largo de una producción audiovisual. Vamos a conocer las variables del guión y conocer y analizar los aspectos propios de una preproducción. ¿Qué temas vamos a ver aquí en esta segunda parte? Vamos a hablar de la preproducción y las actividades, vamos a hablar de la idea, vamos a hablar de la definición de género y formato, ya aplicándolo. Vamos a hablar de receptor o la audiencia, del mismo guión como tal, como habíamos dicho, y la lista de necesidades, que cuando vamos a hacer una producción, principalmente en la preproducción, ¿qué necesitamos? Eso lo vamos a ver aquí. Vamos a recordar un poco las fases
con esta gráfica simple, sencilla, en la preproducción, ¿qué hacemos? La preparación mediante la planificación, programación y organización. Eso lo vamos a ver aquí. La próxima semana vamos a ver lo que es la producción, que es la recolección del material audiovisual por medio de la grabación. Filmación puede ser si se trata de una película, de un film, pero generalmente hablamos de grabación. Les comparto ese dato porque considero que está utilizado mal el término cuando se utiliza el término filmar. Te voy a filmar con mi celular. Creo que no se está utilizando de la manera adecuada. Y la postproducción, que es el acabado por medio del ensamblaje del material según el guión. Como ya conocemos, una producción audiovisual de su planteamiento inicial hasta su entrega debe cumplir con esas etapas que vimos. La preproducción y actividades, cuando hablamos de eso, comprende desde el momento en el que nace la idea hasta que empieza la grabación. ¿Estamos claros ahí? Ese es el proceso de preproducción. Es desde el momento que nace la idea, que empieza la grabación, hasta el momento que empieza la grabación. Esa es la preproducción. ¿En qué fase estamos? Preproducción. Ustedes deben estar cronológicamente en la fase de preproducción. En ella se realiza. ¿Qué se realiza? La elaboración, supervisión y corrección del guión técnico. Vamos a ver eso ahora. Ahí también, ¿qué más se hace? La selección de los lugares donde se llevará a cabo la grabación. También contratación de los equipos técnicos artísticos, de edición, de vestuario, de maquillaje, etcétera, con lo que se contará durante la realización del programa o producción. Todo eso lo contemplamos ahí. Y se dan cuenta que hay factores legales, eso lo hablamos en términos generales de una producción que usted tenga que hacerlo, hay factores legales de contratación, de personajes, cuando hacemos el casting, todo tiene que ver con la preproducción. La fase de preproducción finaliza con la confección de un plan de trabajo en la que se quedará programado las actividades el día que se deberán efectuar. Eso lo vimos en la actividad que tuvieron a desarrollar. Y como hemos dicho anteriormente, la preproducción es una etapa imprescindible en una producción audiovisual porque definimos qué es lo que queremos hacer y qué es lo que necesitamos para poder realizarlo. O sea, importante, ustedes definen qué vamos a hacer y qué necesitan, digámoslo así, que esta fase tiene que responderle o sí para poder avanzar. Y siempre le he dicho el ejemplo de que no es agarrar una cámara y voy pues. Yo tengo que saber qué voy a hacer, qué necesito de acuerdo a lo que voy a hacer. Si voy a hacer, digamos, tomas nocturnas, necesito imágenes nocturnas, ¿qué necesito? ¿Qué equipo necesito? ¿Qué lentes necesito? ¿Qué tipo de iluminación necesito? Si voy a tener personajes, en fin, eso lo contemplamos y por eso que vemos las imágenes de las chicas planificando, anotando, es para que nos quedemos con esa idea. Esta etapa es fundamental ya que un buen diseño de producción garantiza y realmente una buena realización posterior, porque todo lo tenemos contemplado. Y yo siempre les recomiendo, ustedes que están trabajando en equipo, ahí sí, digamos que la persona más, siempre en el equipo hay una persona que es más organizada, etcétera, etcétera. Bueno, pues que dejemos que esa persona vaya ahí desarrollando sus habilidades y ustedes siguiendo lo demás del equipo, aportando ideas referentes al desarrollo. Es importante conocer hasta el más mínimo detalle que la conforma, así como también poner en práctica una serie de consejos. ¿Qué podemos, y ya específicamente de lo que vemos en esta preproducción? La idea, muchachos. La idea es lo que genera todo. Tenemos ideas. Por eso que una de las actividades contemplaba que ustedes tuvieran ideas de más o menos qué es lo que ustedes querían comunicar, qué queremos llevarle a esa teleaudiencia, a esa audiencia, ese receptor, y todo comienza con una idea. Vemos a la chica
Por su parte, las producciones audiovisuales no son la excepción. En efecto, el primer paso para realizar una preproducción es la idea. A partir de ella se deberá comenzar a imaginar la forma de plasmarla en una producción audiovisual. En esta fase de la preproducción debemos dejar claro cuál es la idea que tenemos y cómo lo vamos a llevar a cabo a través del video. Por tanto, tendremos que pararnos a pensar nosotros mismos o nuestro equipo de trabajo, si estamos en una productora audiovisual, de qué va a tratar nuestro proyecto y qué tipo de video se va a proyectar, ya si es un anuncio, son videos corporativos, digamos, lo que es un trabajo de video corporativo, comercial, una infografía, una cápsula. Está claro que vamos a contar con una historia a través de imágenes. Únicamente vamos a ver qué clase de historia vamos a contar para dejar claro las necesidades de la producción. Digámoslo así, cuando ya tenemos la idea, esa idea, bueno, vamos a generar un contenido, digámoslo así. Voy a poner el ejemplo clásico de cocina. Yo quiero comunicar una marca, vamos a decir que es el lado comercial. Yo quiero introducir una nueva línea de, digámoslo, de salsas. Se nos pidió. Entonces ya tengo la idea, porque la idea viene de mucho, viene propia y también sugerida. O sea, la idea puede venir de un cliente que nos dice, hey, ¿sabes qué? Yo necesito introducir una marca así, así. ¿Qué podemos hacer? Ustedes como especialistas le tienen que dar esa solución acorde a, o sea, generar la idea. Entonces vamos a definir el género y el formato. Esa idea vamos a definirlo. Una vez que se tenga clara la idea, lo siguiente será enmarcarlo. Ya ahí lo vamos enmarcando. Primero es como la idea suelta. ¿Ok? Tienen la idea suelta y lo vamos a estar enmarcando en uno de los géneros que existen. Todo esto sin importar si tu producto final es cinematográfico, televisivo o para la web. ¿Y por qué? Se van a preguntar, pero ¿por qué tengo que marcarlo en un género? Cada género audiovisual tiene sus propias características en cuanto a los guiones, los diálogos y los planos, etcétera. O sea, en cuanto a su lenguaje. A pesar de que esto no es una regla, por donde puede ser roto el esquema, siempre sirve como punto de inicio o punto de referencia para la producción. Sin mencionar que con esto también se podrá escoger con mayor certeza el público o audiencia a la que era dirigida la producción audiovisual y por supuesto van a definir su perfil para elaborar el producto en base a esto. Recordemos que algunos de los géneros son romántico, terror, comedia, drama, ciencia ficción, ya lo hemos visto. Por otra parte, se encuentran los formatos, lo que ya hemos hablado, eso lo vimos en la unidad anterior, aquí ya vamos a ponerlo en la práctica. Cómo ubicamos ese contenido, ya generamos la idea y ahora cómo lo vamos enmarcando en cuanto a ese género y en qué formato, o sea, cómo lo vamos a presentar y vamos a utilizar el ejemplo de la, digamos, la salsa que estamos hablando, de queremos introducir al mercado. Ya el tema sería, digamos, vamos a hacer una demostración con un chef, por decirlo así. Y a eso entra un género, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo de modo informativo, de modo didáctico. Lo metemos en este tipo de, lo metemos en este, tratamos dándole en el género correspondiente y en qué formato. Bueno, vamos a hacerlo tipo, vamos a decir, reality. Un reality puede ser que haya concursantes que participen y que van a hacer recetas con dichas salsas o con dicho producto. Y obviamente que eso lleva una planificación. Con respecto, y vamos a cambiar un poco, vamos a cambiar aquí la gráfica, ya es otro punto que vamos a ver, que es el receptor o la audiencia que tenemos con respecto al tema de receptor audiencia, con la definición del género y el formato, ya se sientan las bases. Sin embargo, siempre es aconsejable desarrollar el perfil de las personas a las que el producto audiovisual irá dirigido para cubrir todos esos aspectos en la realización de los guiones
y de esta manera lograr que la producción audiovisual cale mucho más. Ejemplo, eh, ya tenemos digamos la idea, ¿cierto? Nos la generaron, bueno, nos la propusieron. Vamos a hacer contenido para una marca X de salsa nueva, ok, ya tenemos el, el género, ya vamos desarrollando el formato, ya lo tenemos, pero ese formato va de la mano también, según los aspectos que vamos a desarrollar, con nuestra teleaudiencia, quién está del otro lado, quién va a ver ese mensaje. Siempre recuerden el receptor, porque todo se enmarca en ese tipo de comunicación, entonces, en la comunicación audiovisual masiva. Entonces, ¿quién está del otro lado? ¿Quién nosotros queremos comunicarle? Y tenemos que ver, el cliente les va a decir a ustedes, bueno, hay un perfil más o menos así, ustedes van a adecuar el contenido a eso. Ejemplo, amas de casa, ¿quiénes son quienes toman la decisión? Generalmente, las amas de casa. Yo voy al súper con una lista que me da mi esposa. Realmente. Yo tomo decisiones, pero la sabiduría, digámoslo así, la tienen en cuanto a economía, a contenido. Nosotros los hombres, y son características distintas de cada quien. Nosotros vamos y resolvemos y lo que vemos por ahí, yo, si me dan luz verde, yo agarro cualquier marca que hay por ahí, si es nueva la voy llevando y no tomo en cuenta muchos aspectos. Entonces, sí, eh, tiene que ver mucho con la audiencia. Y digamos, el ejemplo que le estoy dando, la ama de casa, digamos, no ama de casa, sí, digamos, la jefa del hogar, ese contenido va dirigido a ella. Entonces, ¿cómo se lo vas a dirigir? ¿Cómo lo vas? Entonces, tienes que buscar esos métodos, esos ganchos, tienes que manejar un lenguaje eh, acorde, tomar el ejemplo, quizás muchas son madres responsables, entonces responsable de su hogar, me refiero, todas son más responsables. Tienes que tomar en cuenta esas características, más o menos. Bueno, si lo voy a poner en un programa de televisión, digámoslo así, a tal hora, en estos programas de Hello, el otro, de Tu Mañana, bueno, vamos a ese público que nos está viendo, obviamente que no es el mismo que ve otros contenidos, y vamos a adecuar el mensaje a ese receptor para ser, siempre he dicho, efectivos. Vámonos aquí con el siguiente tema, que sí, nos vamos a extender un poquito, incluso en base al final de esto, ahí tienen un link que es una explicación un poquito, digamos, de otra perspectiva de un experto, y se los dejo ahí para que cuando tengan la oportunidad puedan verlo. Vamos a hablar del guión. Miren, el guión siempre, siempre está presente en la producción. Recuerden eso siempre. Debe estar, me corrijo, debe estar en la planificación, en la producción, porque ustedes tienen que tener una guía, ¿cierto? Ya hablamos de que estamos aquí en la etapa de la preproducción, ¿ok? Y todo lo demás, y ahí vemos los detalles. Ustedes, los quienes generen el guión, ustedes van a decir, mira, yo necesito esto, necesitamos esto. Y ahí ustedes van desarrollando esa preproducción, ¿cierto? Ahora, en la producción, me refiero a la participación del guión a través de las tres fases. En la preproducción para planificar, en la producción para ejecutar. Ustedes necesitan una guía. Ya ustedes tienen que saber qué quiero, si alguien va a hablar, si puedo hacer tomas. Primero, digamos que yo tengo que tener tomas de apoyo. Las tomas se pueden grabar independientemente. Pónganse que estamos haciendo una toma de qué sé yo, un evento, una cobertura y podemos, o un dramatizado y podemos hacer tomas de apoyo antes para contextualizar al personaje. Ejemplo, una novela, un ejemplo. Estamos hablando de muchos productos audiovisuales, entonces se me ocurre una novela en la cual ustedes ven que cuando van entre una escena y otra siempre está el edificio, está, digamos que la temática de un hospital o en las series, sale la toma de la serie y luego seguidamente aparecen las escenas y se desarrollan las acciones. Eso es para contextualizarle que está viendo. Entonces, esas tomas, si ustedes están bien organizados, ustedes las pueden grabar
aparte o un equipo aparte se puede encargar, digamos, de hacer tomas de exteriores solamente. Ustedes pueden contratar a alguien, necesito tomas, digamos que estamos aquí en Panamá haciendo producciones, mira, yo necesito tomas de el Puente de las Américas, necesito tomas, digamos, del Arco de Santa Fe, un ejemplo, para contextualizar a la gente en la historia. Y de este modo, el guión toma esa fuerza, porque ya ustedes tienen todo organizadito, ya ustedes pueden planificarse y pueden ejecutar. Entonces, durante la producción, ya usted hay un equipo que está grabando esas tomas. Todos no tienen que estar encima haciendo todo a la vez. Eso es lo que me refiero. Y en la postproducción, obviamente, que el que se va a sentar, si ustedes mismos son los que idean el contenido, ustedes van a estar sentados de acuerdo a todo lo que ustedes tienen, los clips y trabajar. Si ustedes contratan a un editor por fuera, ya ustedes tienen un guión que él se tiene que apegar al guión. Obviamente, quien dirige o los que producen ustedes el contenido deben estar ahí con el editor. Si es un editor que no tiene nada que ver con ustedes, porque se da el caso, contratamos editores. Yo he tenido que contratar editores que yo nada más le explico, yo mira, sí, esto es así, así, el guión es este, y vamos a desarrollarlo de este modo, y no se pierde la idea, porque el trabajo es que si le dejamos, y me adelanto un poquito a las fases, si me adelanto, perdón, y si damos quizás totalmente independencia, es un error al editor que arme todo, no, él lo arma todo, el editor va a trabajar en base a su concepto y de repente se puede perder el mensaje que ustedes quieren comunicar. Pero entonces hablamos de qué es el guión. El guión es el esquema básico con el que trabaja el profesional. Recuerden eso. A partir del guión se detectan las necesidades, como he dicho, las complejidades técnicas, o sea, qué tan complejo es la coherencia de la historia que contar y el arte de las imágenes que quieren plasmar. Podemos hacer referencia a una serie de formatos diferentes. Cuando hablamos de guión, son diferentes formatos, de acuerdo a lo que vayamos a utilizar y de acuerdo a nuestra comodidad también y al trabajo, al equipo, cómo se adapta. De todas formas, podemos englobarlos en el nombre de guión, porque todos ellos comparten el mismo objetivo. O sea, cuando hablamos de guión, hago la salvedad, no estoy hablando de un formato específico, le voy a dar sus variables, pero no un formato específico a desarrollar, que tengo que ir rígido por aquí, no. Quizás cuando ustedes se integren a una empresa o ya están trabajando, ya están en el campo laboral, ustedes ya hay tipos de guiones desarrollados por la empresa, alguien lo ideó, ni modo, tenemos que adaptarnos al trabajo, pero si ustedes están trabajando por su cuenta, ustedes desarrollen el que mejor les parezca. Siempre les digo eso a quien tenga la oportunidad yo de compartir eso. Cuando hablamos de guión, no nos referimos, como hemos dicho, al documento. Existen tipos de guión, tal como se ha dicho en la preproducción. Cualquier tipo puede realizar al menos una versión completa del guión antes de comenzar la fase de producción. O sea, lo importante aquí es que esté desarrollado. Usted tiene que contar una historia o tiene que contar una cosa y tiene que saber, tiene que contar una historia, digámoslo así. El trabajo de nosotros como productores audiovisuales es llevar a cabo una historia. Chica, perdón, corta, larga, etcétera, pero usted tiene que saber cómo comienza y cómo termina de salida. Y usted tiene que tratar de desarrollar un guión sabiendo y teniendo esa información. Lo fundamental saber de qué habla el guión es una vez que tengamos eso claro, podemos realizar el guión. Tenemos que saber, y puede ser literario, técnico, también puede ser, que depende mucho del tipo de producción que van a desarrollar. Estoy hablando en términos generales. Vamos a conocer aquí el guión literario. Miren, este es el formato, que no han tenido la oportunidad. Obviamente quizás muchos lo han visto. Este es el guión que se utiliza principalmente ya como guión final literario en la cinematografía. Este es lo que se conoce como el guión literario. Aquí incluye, eh, perdón, descripciones, imágenes, todo por escrito. Tiene un formato específico que no vamos a entrar en detalles, pero para que si los que no han tenido la oportunidad les presento el guión literario, también es o sea, el guión final, digámoslo así, la idea final de una película, sea cortometraje o largometraje, se traduce en este formato. Este formato sí es universal. Este formato, la idea es que yo pueda desarrollar un corto, digámoslo así, o un largometraje, una película, la escribo en su totalidad
y que alguien me la pueda desarrollar, digamos, en México, me compre el guión y él entienda todo tal cual yo lo quise. O sea, sin necesidad de yo explicarle qué quise plasmar ahí. Es un formato universal, no es otra cosa que más que la narración del proyecto en el que se incluyen todos los diálogos. Y ustedes ya vayan viendo, de acuerdo al trabajo que ustedes están desarrollando, cuál guión se adapta a sus necesidades. Como equipo, ustedes vayan viendo, y ya estamos conociendo este primer guión, que es el guión literario. Incluyen, ya les digo, los diálogos, las acciones que deben seguir todos los miembros de la producción frente a las cámaras, comprende la información sobre el contexto en el que se desarrollan las escenas. Ahí les dice un ejemplo, toma en exteriores o interiores, cuarto de fulano. Ahí está, mira, interior, casa de la pareja, salón, en el día. Ahí te dice, brevemente, te describe lo que está en negrita, te hace el contexto. Y si lo seguimos el texto, lo que pueden ampliar, se puede ampliar ahí. Vicky entra en casa cargada con libros y un paraguas mojado. Deja el paraguas en el paragüero y cierra la puerta de la calle. Resopla y deja los libros en la mesilla del pasillo. Vemos una acción. Vicky no ha dicho nada. Se presenta el personaje en mayúscula, cerrada. Ya se dan cuenta en negrita arriba, digamos lo que es el título. Ahí les va diciendo dónde es, en interior de la casa de la pareja. Ya vemos que es una pareja. Pasillo, en el día. Ya nos contextualizamos ya. Entonces, por eso que se deja así. Y para no profundizar mucho en ese trabajo se deja así porque el director entonces y el actor le dan vida. O sea, no se ponen detalles técnicos a lo que me refiero, no que toma así, toma cerrada, no, ahí no se pone, ahí se respeta el trabajo del director y un director puede tomar ese trabajo y según su perspectiva y sus conocimientos, utilizando el lenguaje audiovisual, va a plasmar esa idea junto con el intérprete que en este caso sería una actriz que representa a Vicky. Y hay aquí otra escena, el interior, casa de la pareja, salón de día, ya nos vamos al salón, vamos a este segundo subtítulo que está ahí. Rogelia está sentada en el sofá viendo la televisión con un cuenco de palomitas en la mano, ahí comiendo palomitas. Vicky abre la puerta del salón. Vicky, con efusividad, ahí sí te dice un poco la intención. Ya estoy en casa. O sea, Vicky llega donde está Rogelia. Rogelia, sin mirarla, hola. Miren, tan sencillo como está escrito, ya sabemos que hay quizá un acto de indiferencia, quizás Rogelia está molesta, discutieron. Entonces, este es el lenguaje que se utiliza y cómo se plasma y cómo se presenta una idea en el guión literario, que es un guión cinematográfico. En películas, tanto en corto como largo, se habla de que una página es el equivalente a un minuto más o menos de producción, o sea que si hacemos una película de hora y media, son aproximadamente 90 páginas, si tiene unos espacios específicos. La idea del texto es que no sea tan cansón para la vista y que se distribuya el texto de la mejor manera. Entonces ya vimos este guión literario. Pasamos a lo que es el guión técnico. Vemos algo similar, pero ya vemos indicaciones y vemos cómo el video y el audio van con detalles. Y aquí vemos la parte del audio, el texto y acompaña ahí una narración. Acá a mano izquierda vemos planos generales, plano general corto, vemos las especificaciones en cuanto a lo que queremos. Ya ustedes vayan viendo este segundo tipo de, de, de guión. Se marcarán requerimientos que tengan que ver con la cámara, lentes, planos, movimientos, zoom, paneo, luces, todo va ahí. Puede ser tan extenso como decidamos de la producción, dependiendo del proyecto que llevamos a cabo. Requerirán unas cosas u otras. En cierto proyecto pueden ser necesarios únicamente el guión técnico, o sea, ustedes pueden desarrollar perfectamente su actividad con un guión técnico, por eso que una de las actividades que les solicité es un guión técnico. Es una lista detallada de cada plano que se quiere filmar o grabar en una producción audiovisual. Es un documento que elabora el director de la preproducción, por lo general en colaboración con el director de fotografía, o sea, la persona que va a grabar
más o menos tiene una visión de lo que quiere hacer. El guión técnico sirve para conocer los diferentes tipos de planos que construirán las escenas, el ángulo. Eso lo vamos a ver para que ustedes puedan desarrollarlo de mejor manera también la próxima semana. Puede ser tan complejo y se puede apoyar en el storyboard. Storyboard se lo voy a presentar muy superficialmente en el sentido de que creo que estamos familiarizados también con esto. Esto se presenta en tipo cómic, o sea que las escenas, ya el guión que hemos hecho previamente, digamos el técnico, ya lo podemos hacer en imágenes. En el storyboard también detallamos elementos técnicos para ver con mayor precisión nuestra idea. Miren, miren el que está ahí a la derecha abajo, es como el storyboard de un programa en vivo, público, etcétera, y las indicaciones, es la idea que se tiene. Así se debe desarrollar. Así obtenemos una idea de cómo será el plano, dónde van a estar los personajes, cómo será el escenario. Esa es una recomendación mía cuando ya van a desarrollar ustedes contenido más, que tengan más, digamos, más duración o más complejos, de cierto modo. Obviamente que cuando llegamos al lugar se nos ocurren cosas y obviamente que vamos a ir modificando. Por eso que el guión se dice que se escribe y se reescribe y se va acomodando de acuerdo a las circunstancias. Entonces ahí entra en, el link que les compartí, pueden verlo, un video corto, que el experto profundiza un poco más a su manera, hace una explicación referente a la importancia del guión. Vamos a ver, referente a los temas, la lista de necesidades. Cuando decimos lista de necesidades, ¿qué incluye esa preproducción? Como era de esperarse, en la producción audiovisual también se deben tomar en cuenta necesidades como locaciones y sus respectivos permisos. Recuerden, si van a grabar, te tienen que pedir permiso, ejemplo, que sea un lugar privado, digámoslo, incluso hasta público, hay lugares que hay que pedir permiso. Te tienen que considerar incluso hasta el catering, lo que van a, digamos que una grabación extensa, si ustedes van a tener boquitas, merienda, todo, para que ustedes no se interfieran, no le interfieran la grabación. Te llevan digamos, el agua, todo. Si es una grabación todo el día, deben contemplar almuerzo, me refiero en términos generales. Todo eso debe ser contemplado. Y la producción audiovisual no estará completa hasta que no se incorpore en ella documentos de presupuesto, un desglose de necesidades técnicas. Cuando hablamos de desglose, es el primer punto que vemos aquí. El desglose, ahí subrayado con amarillo, y es un documento en el que se deben plasmar las necesidades técnicas y de recursos humanos por cada secuencia de producto audiovisual. Lo que permite que durante la grabación cada escena se utilice solo lo necesario. Cuando hablamos de desglose, vamos a especificar. Ustedes deberían hacer en su producción, no digamos aplicándolo en este proyecto final, pero sí deben conocer que una producción seria, digámoslo así, bien organizada y bien planificada. Ojo, hay momentos que el tiempo no nos alcanza para desarrollarnos tanto y es lamentable. A veces trabajamos contra el tiempo, pero sí es la idea de que exista todos estos detalles para ahorrar tiempo. El desglose es el documento. Hay desglose por secuencia mecánica, esa la hace el director, o sea, se considera un desglose maestro que permite efectuar una aproximación del plan de trabajo. El director desglosa actores, escenas, etcétera. El de personaje también tiene que ver mucho de la mano con los datos de la actriz, el actor, el papel, si es en interior. O sea, ¿qué se requiere con ese actor? Obviamente por ahí viene el desglose de escenografía. Se trata de saber el mobiliario, de prop, utilidad necesaria. Hay un tipo de utilidad general también. Usted tiene que desglosar. Cuando digo desglosamos, hacemos una lista de todo eso que necesitamos. No la característica del decorado, pero que no tengan que ver específicamente con el guión. Por ejemplo, si la acción se desarrolla en un taller, habrá que contar con herramientas y máquinas propias de un taller. Y si es una cocina, necesitaremos que aparezcan elementos característicos de ese lugar. También está ese desglose de utilería especial. Se trata exclusivamente de los utensilios que se mencionan en el guión. Solo se incluyen los objetos que desempeñan una función importante,
como un vaso, una taza con veneno o una espada en la lucha de un protagonista. Le pongo ese ejemplo porque ya son elementos que son específicos y es parte de la utilería especial. También no vamos a andar mucho aquí, el desglose de vehículos, si necesita, se describa minuciosamente los vehículos que son parte importante de la acción, qué tipo de carro vamos a utilizar, si vamos a utilizar, etcétera, etcétera. Desglose de semovientes, si vamos, eso se refiere a los animales, si vamos a utilizar animales de acuerdo a lo que vayamos a desarrollar, del sonido también, el equipo que vamos a necesitar, micrófono, etcétera. Material de archivo, si vamos a utilizar, si estamos desarrollando un documental, etcétera, que necesitamos, desglose y cómo vamos a almacenar eso, y desglose de iluminación, básicamente referente a el desglose. Más o menos igual, no hay un formato específico, pueden descargarlo, por eso que no les di, solamente les muestro una idea de cómo puede ser un desglose. La idea es que todos se sienten y todos compartan la idea y vayan enumerando lo que se necesita, y este es un desglose en general. Entonces vamos a hablar de ahora del plan de rodaje o plan de trabajo. Es responsabilidad del productor realizar este documento, que se aplica brevemente los días que se utilizarán para la grabación, el número de planos a realizar en cada pauta y la actividad que se desarrollarán. Obviamente un presupuesto, ahí lo vemos en amarillo. Todo proyecto que se emprende debe contar con la distribución de recursos adecuada y en el presupuesto en donde se plasmarán todos los recursos económicos. Toda estimación presupuestaria parte de una estimación previa de tareas y estimación de medios necesarios para realizarlas contando con el factor tiempo. Sabemos tener todo bien visto y como lo habíamos mencionado también un catering, qué se va a comer, qué va a haber, es importante hasta, por eso que nos damos cuenta y comunicamos que hasta el mínimo detalle es importante en esta preproducción. Pero nosotros, pongámoslo así, nosotros tenemos esa planificación, pero tenemos que tener un marco referencial de qué se hace en una producción. Entonces, bueno, miren, recuerden lo que hemos hablado de la producción que maneja, escenarios, usted tiene que ver si es exterior, estudio, los permisos en cuanto al escenario, tipos de iluminación, horas de grabación, eso en el escenario. También tiene que considerar la ambientación, la escenografía, los insumos, el vestuario, digamos que es una producción de época antigua, se tienen que ver qué van a utilizar. Si es futurística, vamos a ver qué elementos vamos a utilizar ahí. El equipo de grabación, obviamente, como hemos dicho, el micrófono, consola, mezcladora, cámara, si vamos a drone, un switcher para mezclar las imágenes, las memorias, las baterías, todo debe ser considerado ahí. Esto se ve en la producción, así que ustedes, con estos aspectos, ustedes pueden ir desarrollando la preproducción. Y recursos humanos, director, sonidista, iluminador, ¿qué necesitan? Un presentador, un entrevistador, actor, realizador, maquillista, etcétera. Referente a la actividad, el diagrama de Gantt, he visto ya las actividades que se les solicitamos. Este fin de semana debo estar dándole ese feedback, esa retroalimentación, las observaciones, ya ustedes saben que se las hago principalmente al mensajero. Y quisiera saber cómo estamos hasta el momento. Siento que, no sé, ¿estamos claros? Sí, profe, se entiende lo que usted nos está explicando. Ahora falta llevarlo a Ajá. la práctica, ¿no? Correcto, Esa es la correcto. parte interesante, sí, sí, sí. Sí, importante eso, la preproducción, que a veces somos cansones en eso, pero créanme que eso le va a ahorrar tiempo, recursos de todo tipo, si ustedes consideran todo. Necesito, un ejemplo, necesito trasladarme a tal punto, necesito pasaje, ok, considerémoslo ahí en el presupuesto. Necesito tal elemento que aparezca porque es importante, bueno, tratemos de conseguirlo. Todo eso en la preproducción. No que cuando Exacto, van a grabar, van a buscar los elementos, ahí sería un atraso. exacto. Es que si no nos organizamos antes, ¿cómo Ajá, pretendemos realizar una buena producción? O sea, correcto. es imperativo esta preproducción, esta organización. Es correcto. Ustedes deberían estar en esa etapa ya, incluso esta y la otra semana, en
en esa etapa de ir planificando bien lo que van a hacer para dedicarle, es mi recomendación, la siguiente semana para la grabación y así sucesivamente. Por eso que las actividades son planificadas según el tiempo que dure la asignatura. Ya conocimos la variable del guión, conocimos y analizamos los aspectos propios de la preproducción. No quiero irme sin antes ver detalladamente uno, el tercer taller que tienen ya para el 25 de marzo. Si se dan cuenta, son actividades bien, más que todo, de aplicación y propias de lo que estamos desarrollando. Son evolutivas y van cambiando, o sea, en el sentido de las necesidades que vamos desarrollando en nuestro proyecto final. Vamos a presentar aquí brevemente el tercer taller. Ya obviamente tengo que entregarle ya el feedback de la actividad entregada. Importante, si se dieron cuenta que la primera actividad tenía fecha hasta hoy de entrega 19, no fue un error, sino que fue una petición que la semana pasada, antes de comenzar las clases, nos hicieron de la parte de coordinación y me pareció muy coherente en el sentido de que en la primera semana habían estudiantes que se estaban incorporando y así fue. Y era para darle oportunidad a todos que pudieran entregar. Entonces la primera actividad tiene hasta hoy para entregar. La segunda actividad sí también ya entraba dentro de la planificación. Este tercer taller va a ser la actividad de equipo. Importante además, básico, ¿qué queremos aquí? Obviamente, como siempre, les pedimos esa introducción referente a la actividad. La introducción, ustedes siempre básense en los objetivos. Y bueno, ustedes van a comunicarme, digámoslo así, un tipo de informe referente a la idea, al clip a producir, ya específicamente el género, el formato, el medio visual que van a ustedes, medio masivo seleccionado. O sea, ustedes ya están haciéndolo para televisión, para cine, digámoslo así, para digitales. Eso me lo van a decir. Se los puse por punto, la sustentación del medio, o sea, ¿por qué ustedes utilizaron ese medio? ¿Por qué? Y un bosquejo de guión. Le digo bosquejo de guión es porque obviamente vamos a entrar en más detalle la próxima semana, detalles técnicos que quisiera que fueran incluidos en ese último guión para el proyecto final. Entonces, un bosquejo de guión le pongo más o menos la idea que ustedes tienen. Plasmada en un guión, como ya le digo, no es un formato específico, pero sí para que tengan una guía. Y le puse una nota que va en general, no digo que en este grupo sea así, pero estoy al día de que hay como un tipo de reciclaje entre actividades. No digo que este grupo sea así, pero sí tengo que hacer la nota y comunicarlo en general, así que no se sientan aludidos, pero sí la advertencia de cuando hay actividades que otros profesores le colocan, le ponen, y hay como un reciclaje en el sentido de que el mismo trabajo lo entregan, ya tengo comunicación con otros profesores, y realmente eso no es la idea de esta actividad, entonces no se hará tomar en cuenta de comprobarse, pues, que esto no se lo había dicho anteriormente porque no había tenido la oportunidad, pero eso es en general con todo, eso no es con ustedes nada más, pero sí hacer la salvedad de que no reciclemos, tratemos de hacer las actividades, tratemos de hacer la actividad y por general son actividades prácticas que demandan quizá más planificación que otra cosa. El proyecto final ya ustedes vieron los parámetros están ahí también para desarrollarlo y bueno, a echarle ganas a ese proyecto final y siempre, créanme que mis referencias cuando yo era estudiante eran los trabajos que yo iba haciendo, que nos asignaban los profesores y métanle ganas y si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana y nos comunicamos por mensajero, ¿les parece? Así que tengan un buen fin de semana, bendiciones y para adelante.